Todo es cultura. Todo es cultura. Es cultura. Todo es cultura. Todo es cultura. Es cultura. El 17 de octubre es una fecha que no es un ícono excluyente de un sector de la sociedad. Esa fecha marcó un cambio en Argentina que abarcó no solo lo político y económico, sino también lo cultural. ¿Quién puede dudar en la Argentina que la justicia social no es un valor incorporado en la conciencia colectiva de las grandes mayorías? Por eso, la fecha nos abarca como sociedad, con los errores y los aciertos. El 17 de octubre de 1945 fue un momento fundacional, como lo fue 1810. Las grandes reivindicaciones de paz, salud, educación, derecho a la vivienda y al trabajo tuvieron posibilidad de concretarse a partir de esa fecha. Luego de 40 años, el modelo de justicia social tuvo una nueva oportunidad en la última década, en una época diferente que trae consigo el clamor por el buen vivir de esta parte del mundo. Por eso, merece ser recordado como efeméride. Recurrimos para memorarla a la profesora de Historia María Elena Burgos y a escenas de la película Eva de Argentina, que fue dirigida por María Seoane, con ilustraciones de Solano López y música de Gustavo Santaolalla. Los escritos pertenecen a Rodolfo Walsh. ¿Quién es Perón? Es un militar nacido en Lobos, fines del siglo XIX, que se cría en la Patagonia y que recorre el país y va demostrando un conocimiento del pueblo en sus expresiones populares y en sus necesidades. Lo mismo cuando él hace su recorrida por Europa, tiene también un poco esa percepción de los sectores populares, qué es lo que reciben, qué es lo que necesitan. Cuando se produce el golpe militar, lógicamente él está vinculado al grupo que lo ejecuta y pasa a ocupar un cargo, en principio en una secretaría, luego será la Secretaría de Guerra, pero fundamentalmente se orienta a la atención de las demandas laborales, de las demandas de los trabajadores, que en ese momento eran muchas y que toda esa clase obrera que mencionábamos, que se iba desarrollando, de esos sectores que se iban incorporando más activamente al mundo del trabajo en los sectores, en los centros urbanos, sufre a la vez grandes necesidades, carencia, no reconocimiento de derechos. Y Perón, desde esta suerte de Secretaría de Trabajo, en la que él, después sería esto la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero en un primer momento es el carácter que él le da a esa Secretaría de Guerra, un poco más involucrándose con el tema del trabajo. Y entonces allí empieza a tomar contacto con los sectores sindicales, atendiendo sus reclamos y empezando a ejecutar medidas concretas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos. Un discurso que él pronuncia en la inauguración de una cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata, donde él habla de la necesidad de desarrollar la industria nacional, una industria pesada, pero esto tiene que ver también, este desarrollo, con una corriente dentro del ejército que es más técnica y con sentido más nacional. Vemos nosotros que sectores del trabajo, y esta es mi posición personal, ven
en las medidas concretas que él va tomando en cuanto al reconocimiento de derechos desde esa Secretaría de Trabajo y Previsión, que finalmente se denominará así, la ejecución de aquellas cosas por las que tanto se había luchado, el Estatuto del Peón, el reconocimiento de los derechos de aquellos trabajadores que estaban en los últimos rincones de la patria, los más abandonados, los más desposeídos de todo, reconocerles un límite en la jornada de trabajo, que mejoraran sus condiciones de habitación, que mejoraran sus salarios, que se los pagaran efectivamente y no en especias, no en bonos, los tribunales del trabajo. Todas son concreciones de aquella época. Que eso también va a generar mucha resistencia de parte de los sectores oligárquicos, los sectores dominantes, que van a intentar de toda forma bloquear la posibilidad de que este militar que empieza a tener presencia fuerte en el mundo del trabajo quede eliminado. Van a terminar deteniéndolo. Si bien dirá el general Farrell, que en ese momento estaba en el gobierno para cuidarlo, lo llevan a la isla Martín García y él, después con el apoyo de otros compañeros, pide que lo trasladen al hospital militar porque la salud se ve resentida por el lugar donde tiene que estar en prisión. Y finalmente terminan accediendo y lo llevan al hospital militar. La gente empieza a reunirse ese 17 de octubre, convocada por las fuerzas gremiales que habían empezado a ver en Perón la posibilidad de seguir avanzando en la concreción de sus derechos. E impulsan un paro que decide concretarse para el 18 de octubre. Pero lo cierto es que hay grupos gremiales que empiezan a reunirse y autoconvocarse el día 17, y desde la mañana temprano empiezan a reunirse y masivamente empiezan a llenar la plaza. Y es notable cómo se describe esto, entiendo yo, de acuerdo a la ideología de quienes hacen la referencia, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, Scalabrini Ortiz, un intelectual que viene de la izquierda, con sentimientos nacionales, y que dirá que es el subsuelo de la patria sublevada. Y lo describe de una forma literaria, yo diría, muy bella. María Rosa Oliver, que es una intelectual con ideas de izquierda, que dirá que la sorprendió esa suerte de carnaval donde había gente con bombos, panderetas, triángulos, menciona una cantidad de instrumentos. Dice, y vestida, dice, disfrazada de menesterosos. Dice, algunos con vincha en el pelo, sujetando cabellos despeinados. Dice, y yo me pregunté, dice, ¿en qué rincones estaba toda esta gente que yo no la había visto nunca? ¿Cómo que no tuvieron tiempo de arreglarse y de peinarse para venir? Perón tiene que salir al balcón. Y el mismo Perón dirá, en memorias que se recogen, de que está la magnitud de la concentración que ve, que por un momento no sabe qué va a decir. Entonces le pide a la gente que cante el himno nacional, para él, en ese lapso, poder armar un poco, ordenar sus ideas, porque está muy conmocionado.
Y finalmente hablará y responderá a esa requisitoria de la gente diciéndoles que estén tranquilos, ¿no? Que él ha presentado su renuncia, ha pedido su retiro para poder sumarse a la lucha que ellos encabezan. Y bueno, será este entonces el surgimiento de esa nueva fuerza que se reconocerá en la historia política de nuestro país como movimiento peronista. Ellos siempre lo dijeron. Ese primer tiempo del gobierno fue el más feliz de sus vidas, el tiempo al que siempre querrían volver. Todo es cultura. Todo es cultura.